El área sombreada de esta figura es 3,05 unidades cuadradas. Impresionante. Vamos a demostrarlo. Primeramente, pues vamos a dividir este cuadrado en 4 partes iguales, ¿sí? Entonces, primeramente trazamos una línea por aquí, lo dividimos en 2 partes y ahora otra línea por aquí y lo dividimos en 4 partes iguales, ¿sí? Y nos vamos a quedar solo con esta parte de aquí. Todo lo demás vamos a borrar. Recuerden que el lado del cuadrado es 10. Entonces el lado de cada uno de estos cuadrados pequeños va a ser 5. Muy bien, borramos esto de aquí. Fenomenal. Ahora, esto de aquí, este cuadro de aquí, vamos a ampliarlo para que se pueda ver mejor. Muy bien. Y ahora pues este cuadrado, como les había dicho, tiene del lado 5. Entonces esto va a ser 5. Por acá abajo también tenemos 5. Muy bien. Trazamos una línea desde este vértice hasta el centro de este círculo pequeño. De esta forma. Tenemos aquí el centro del círculo y ahora vamos a trazar una línea desde este punto hacia acá, totalmente horizontal, una línea horizontal hasta llegar a este lado del cuadrado. Se nos forma un triángulo rectángulo porque por aquí vamos a tener 90 grados. Ahora pónganle mucho ojo, esta medida de aquí va a ser el radio del círculo pequeño, que lo vamos a llamar R. Como es paralela a esto, esto también va a ser R. Muy bien. Ahora esta línea de aquí también va a ser R porque también es el radio y como es paralela a esto, esto también es R. Muy bien, si toda esta línea es 5 y este pedacito de aquí es R, entonces este pedacito de aquí hasta acá es 5 menos R. Y esto fíjense que es la base de este triángulo rectángulo. Y pasa lo mismo con la altura, porque si todo esto es 5 y este pedacito es R, entonces esta altura vendría a ser 5 menos R. Fenomenal. Ahora fíjense en la hipotenusa. Desde aquí hasta aquí es 5, porque es el radio de este cuarto de círculo de aquí. Y desde aquí hasta acá es R. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser 5 más R. Fascinante. Podemos aplicar Pitágoras aquí para poder encontrar el radio del círculo pequeño. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados, cada uno al cuadrado. Muy bien, la hipotenusa es 5 más R, vamos a anotarlo por aquí, 5 más R, esto al cuadrado. Va a ser igual a al cuadrado, puede ser cualquiera de estos dos lados. Los dos lados son el mismo, ¿no? 5 menos R. 5 menos R al cuadrado más 5 menos R al cuadrado. Fascinante. Tenemos del lado izquierdo 5 más R al cuadrado, vamos a anotarlo, 5 más R al cuadrado, y esto va a ser igual a 5 menos R al cuadrado más 5 menos R al cuadrado, es 2 veces 5 menos R, y esto al cuadrado, ¿no? Ahora, por aquí nosotros pudiésemos aplicar una raíz cuadrada por aquí, para poder eliminar estos cuadrados, ¿no? Y pues obtendríamos una solución que lo vamos a hacer al final del video, porque pues me parece muy interesante qué pasaría si aplicamos raíz cuadrada, ¿sí? Por el momento vamos a aplicar pues binomio al cuadrado para encontrar la solución, pero al final vamos a aplicar esta situación de aplicar raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Entonces, este binomio al cuadrado sería el primer término al cuadrado, que es 25, más el doble producto del primero por el segundo, sería 5 por 2 y por R, que me da 10R, y más el segundo término al cuadrado, que es R cuadrado. Perfecto. Del lado derecho tenemos 2. Y ahora vamos a desarrollar este binomio, que es muy parecido a este, ¿no? Simplemente cambia en este menos. Así que solo vamos a cambiar este signo y todo lo demás lo vamos a copiar igualito. 25 menos 10R y más R cuadrado. Perfecto. Lo copiamos igual, pero cambiamos el signo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a aplicar por aquí la propiedad 10R más R cuadrado distributiva. 2 por 25 sería 50, 2 por 10 por menos 10 sería menos 20R, y 2 por R cuadrado serían 2R cuadrado. Perfecto, vamos a pasar todo al lado derecho y en el lado izquierdo no va a quedar nada, así que vamos a poner 0. Muy bien, nos queda esto de aquí, nos queda 50 menos 20R más 2R cuadrado, y luego esto de aquí, menos 25 menos 10R y menos R cuadrado. Muy bien, vamos a sumar peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? 2R cuadrado y R cuadrado me da R cuadrado. Tenemos por aquí menos 20R y 10R negativos, nos da menos 30R. Y 50 menos 25 es 25 positivo. Muy bien,
Tenemos una ecuación cuadrática que vamos a aplicar la fórmula general para encontrar sus dos soluciones. Fíjense, tenemos por aquí entonces R1, 2 va a ser igual. Vamos a anotar por aquí la fórmula general y luego la vamos a borrar, ¿sí? Entonces, x1, 2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo esto sobre 2a. Muy bien, estos valores de a, b, c los sacamos de aquí, ¿no? Entonces también los vamos a anotar aquí y luego los borramos. A va a ser el término que acompaña r cuadrado, que es el 1. B es el término que acompaña r, que es menos 30. Y c va a ser igual al término independiente, que es 25. Perfecto. Tenemos menos b, que es menos 30. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 30 al cuadrado. Cerramos paréntesis al cuadrado. Perfecto. Y menos 4 por a, que vale 1. Y por c, que vale 25. Fenomenal. Tenemos por aquí ya. Hemos reemplazado y todo esto sobre 2 veces a. 2 por a y a vale 1. Perfecto. Tenemos que R1, 2 va a ser igual. Menos por menos me da más 30. O 30 simplemente, ¿no? Más menos la raíz cuadrada de 30 al cuadrado, que nos da 900. Es negativo, pero al elevarse al cuadrado se hace positivo, ¿no? Y menos 4 por 25, que nos da 100. Muy bien, todo esto sobre 2. Podemos pues distribuir este 2 para cada término. Entonces 30 dividido para 2 y esto también dividido para 2. Vamos a continuar por aquí. Vamos a borrar esto y luego pues lo vamos a colocar de nuevo, ¿sí? Entonces tenemos que R1, 2 va a ser igual a 30 para 2, que nos da 15. Más menos la raíz cuadrada de 800, ¿verdad? Tenemos la raíz cuadrada de 800 y por aquí sobre 2. Fascinante. Tenemos que R1, 2 es igual a 15 más menos la raíz de 800. Se puede escribir 800 como 400 por 2. Entonces escribimos la raíz de 400 por la raíz de 2, nos da la raíz de 800. Todo esto sobre 2. La raíz de 400 pues es 20. Entonces anotamos 20 sobre 2 y 20 sobre 2 pues es 10, ¿no? Tenemos dos soluciones. La solución 1, que va a ser 15 más... Por aquí tenemos 20 sobre 2, que nos da 10 raíz cuadrada de 2. Y la solución 2 es igual a 15 y aquí menos 10 raíz cuadrada de 2. Tenemos las dos soluciones para nuestra ecuación cuadrática, ¿no? Pero pues no son soluciones para el ejercicio. Ahora vamos a ver cuál es solución para el ejercicio. Esta de aquí no puede ser solución para nuestro ejercicio, porque R pues imposible que pueda ser más de 15. Aquí tenemos 15 más algo, ¿no? Entonces pues, pero fíjense que el lado del cuadrado es 5, así que esto va a ser imposible que sea mayor a 15. Esta solución no va. Por lo tanto, esa es la solución del radio de este círculo. Perfecto. Entonces por aquí nosotros vamos a encontrar el área sombreada. Vamos a poner por aquí. El área sombreada va a ser igual al área del cuadrado, que es lado por lado. Como es del lado 5, nos queda 25. Menos el área de este cuarto de círculo, que es pi por radio al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Este es el área de un cuarto de círculo. ¿Y cuál es el radio de este cuarto de círculo? Pues es 5, porque va desde aquí hasta aquí y esto mide 5. Entonces vamos a poner por aquí 5. Perfecto. Y menos el área de este círculo. Fíjense, si al área del cuadrado le quitamos esta parte en blanco y esta parte en blanco, nos queda el área sombreada. Muy bien, entonces quitamos el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. El radio pues es este de aquí. Nos queda 15 menos 10 raíz cuadrada de 2. Esto al cuadrado. Fenomenal. Tenemos que el área sombreada va a ser igual a 25 menos 5 al cuadrado, que nos da 25 cuartos, y menos pi, y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado, ¿sí? 15 al cuadrado me da 225 menos el doble producto del primero por el segundo. 15 por 10 me da 150 y por 2 serían 300 raíz cuadrada de 2. Perfecto, y luego este término al cuadrado, 10 al cuadrado es 100 y raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. 2 por 100 nos da 200. Fenomenal. Muy bien, tenemos que el área sombreada, señores, señoritas, damas y damos, es 25 menos 25 cuartos de pi
Y luego tenemos 225 y 200 por aquí, serían 425. Y por menos pi, menos 425 pi. Fenomenal. Menos por menos, más. Por aquí tenemos 300. 300 raíz cuadrada de 2 y por pi. Todo esto de aquí, señores, señoritas, unidades cuadradas. Vamos a dejar hasta aquí la solución. Me ha salido muy chueca esa línea, vamos a hacerla un poco más recta, ¿sí? Por aquí tenemos la solución exacta. Si nosotros ponemos pues esta solución en la calculadora, vamos a obtener la solución aproximada, que es 3,05 unidades cuadradas. Impresionante. Y vamos a ver pues que al principio habíamos dicho que si aplicamos aquí en este paso de aquí, raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá, pues vamos a obtener una solución. No vamos a obtener esta solución de aquí, solo vamos a obtener esta solución de acá. Y puesto que esto de aquí es una ecuación cuadrática, obtener una sola solución está mal. Entonces, déjenme en los comentarios sus opiniones. ¿Por qué nos sale una sola solución cuando aplicamos raíz cuadrada? ¿Y por qué cuando aplicamos pues binomio al cuadrado tenemos dos soluciones? Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.